crónica y sensibilidad química múltiple, AFOU, queremos dar las gracias a Vicky Salazar, nutricionista del Centro Médico El Carmen, por impartir esta charla, Nutrición en la fibromialgia, prevención y complementación, al igual que agradecer al Centro Cultural Marcos Valcárcel y a la Diputación por ceder sus instalaciones. Y obviamente a todos vosotros por la asistencia. Esperemos que sean de su utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias por esa amable presentación a ti y a toda la asociación y a las personas que están presentes hoy en esta tarde. Hoy vamos a hablar de la alimentación para las personas que sufren de fibromialgia. Como sabréis, es un conjunto de síntomas, la fibromialgia es un conjunto de síntomas, no es una enfermedad con un solo síntoma, sino con muchos, de origen desconocido, que cursa con dolores musculares en determinados puntos, con una hipersensibilidad en determinados puntos. Lo que la fibromialgia hasta el día de hoy, la gente que sufría de fibromialgia hasta el día de hoy, lo que ha tenido que pasar ha sido terrible. Son personas que han sido muy incomprendidas, muy maltratadas, y son personas que han sufrido muchísimo porque hasta no hace nada la comunidad médica ha reconocido, no hace nada, hablo en la historia en 1992, eso es reciente. Pero hasta 1992 esta enfermedad no era considerada como tal, porque los síntomas que exponían los pacientes que sentían, las personas que sufrían, que la padecían, eran mirados como personas que eran hipocondríacas, que estaban mintiendo, que decían cosas, estaban quejándose todo el tiempo, lo cual no me extraña que eso inevitablemente los llevase a sufrir depresiones, grandes depresiones, sentirse incomprendidos y llegar al punto de la frustración. Cuando esto sucede, los niveles en nuestro cerebro de serotonina bajan al máximo y la persona cae en un cuadro depresivo. La fibromialgia, aparte de los dolores, los terribles dolores, las contracciones musculares, el hormigueo, la sensación de hinchazón y toda esta serie de sintomatologías que le atacan, además trae un problema consigo, o ha traído un problema consigo desde el punto de vista psicológico, que eso es algo que se añade a esa lista de sintomatología. Tenemos que el diagnóstico de la fibromialgia solamente puede ser clínico, es decir, está basado en la sintomatología presente del paciente. Todavía no se conocen pruebas diagnósticas específicas, con lo cual es comprensible también desde la otra parte la comunidad médico-científica no entender y simplemente dejarse llevar o guiarse por el paso del método científico que dice que si 1 más 2 más 3 da un resultado y no tenerlo, entonces era comprensible que ellos no entendiesen tampoco lo que estaba pasando. La fibromialgia se puede diagnosticar en 18 puntos que tiene el cuerpo, los vemos aquí, vemos allí, esos son los puntos en los que se puede determinar cuando vas a una consulta de fibromialgia. En al menos 11 tienen que dar positivos. Pero es que aparte de la sintomatología que tenemos ahí arriba, la fatiga extrema y todo esto, hay estudios, que esta es la parte que a mí más me gusta ahora. Aparte de decirle que la sufre el 4% de la población, el 90% son mujeres, que tiene su explicación. El que el 90%
de esta enfermedad la padezcan mujeres de una explicación que está en los estrógenos, pero no me voy a meter allí. Nosotras las mujeres tenemos más receptores de estrógeno que los hombres, por supuesto. Pero esto es otro tema en el que no quiero andar, pero es debido, viene por allí el asunto. Lo padece el 90% de la población, son mujeres en edad fértil, de 20 a 50 años generalmente. El tratamiento para esta patología debe ser multidisciplinar. Esto es algo en lo que quiero hacer hincapié. No debe ninguna persona que sufra, que padezca esta enfermedad, renunciar a hacer un buen diagnóstico, porque aquí está la clave. Hay que hacer un buen diagnóstico. Hay muchas personas diagnosticadas de fibromialgia hoy en día, pero maltratadas. ¿De acuerdo? Es fundamental estar bien diagnosticado. Entonces, las personas que padezcan esta enfermedad no debéis resignaros a quedaros si no estáis conformes o pensáis que no está siendo tratado el problema o no os sentís comprendidos, arropados. Fijaros, aquí hay una parte, hay estudios que apuntan que la fibromialgia forma parte de lo que se llama la sensibilización central. Entre ellos está la sensibilidad química múltiple, el síndrome de fatiga crónica, la electrohipersensibilidad, y aquí está nuestra amiga. Estos estudios dicen que cuando hay, fijaros, aquí nosotros tenemos el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Para que funcionen correctamente deben estar equilibrados. Hay una comunicación, hay neurotransmisores que se comunican. Si hay una disfunción entre estos tres, entonces tenemos un problema. Eso es lo que apuntan los nuevos estudios. Es por ello que cuando el paciente le decía a su médico que tenía, que le dolía, que sentía hinchazón y no lo tenía, el médico quedaba desconcertado porque en la prueba analítica no parecía absolutamente nada. Decía, esta persona se está inventando, es un hipocondríaco. Pero resulta que aquí nosotros nos comunicamos por neurotransmisores, entre otras cosas, es más complejo que esto. Pero estos tres sistemas se comunican por medio de su sistema hormonal, el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. Cuando uno de ellos falla, entonces pasaba lo que os dije antes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que hacía el cerebro? Voy a explicar en un lenguaje coloquial. Que el cerebro interpretaba una información errónea que no es así. Él está interpretando por esa disfunción que hay dolor. Y para efectos normales, en una persona que no padezca esta patología, no debería. ¿De acuerdo? Entonces, los estudios que apuntan que hoy en día esto es lo que pasa, esa mala interpretación que hace el cerebro, llevan a pensar, por ejemplo, muchos de vosotros o algunos que padezcan la enfermedad con un simple roce, hay un dolor muy fuerte, una hipersensibilidad. Una pequeña presión puede ser un dolor que para mí no signifique nada o poco. Entonces hay una exageración en el dolor y una sensibilidad exagerada al estímulo. Aquí está la respuesta. Eso que sucede es porque en este sistema que debe ser como, fijaros, una orquesta con el director perfectamente sincronizada, aquello es una delicia.
Cuando hay uno que sale verso suelto o daña completamente aquella filarmónica, aquella orquesta. Pues esto debe funcionar al dedillo. Allí todos los instrumentos deben estar sincronizados y al tiempo que diga el director. Así funciona así es la patología de la transmisión de ese dolor, de la captación de ese dolor. Pues aquí tenemos, en resumen, que la fibromialgia afecta entre el 2 y el 4% de la población. Tenemos que es más común entre hombres que mujeres, ya eso lo sabéis. Esto nos lleva a trastornos del sueño. Vamos a fijarnos bien aquí porque cuando empiece a hablar de la alimentación, fijaros la sintomatología que presenta la fibromialgia. Trastornos del sueño, dolor de cabeza, hinchazón y hormigueo, dolor en todo el cuerpo por más de 3 meses, fatiga, cólicos, luego pérdida en muchos casos de memoria, depresión, resequedad de ojos y boca, adormecimiento de manos y piernas, distensión abdominal, ansiedad, etcétera, etcétera. Pues acentúo esta parte porque luego, cuando yo entre allí a formar en acción en todo este círculo de la fibromialgia, os voy a decir por qué se ha hecho el acento en esta parte. ¿Eso a qué conlleva? Lo que hablamos antes, la gente que sufría hasta no hace mucho, afortunadamente a partir de 1992 fue reconocida por la comunidad médica internacional como una enfermedad reumatológica no articulada. Entonces, este no existir, esta invisibilidad de esta gente hasta ese momento muchas veces nos llevaba a la frustración y en muchos casos estrés, angustia. ¿Y qué genera eso? Depresión, trastornos psicológicos, psiquiátricos, en muchos casos. No todos los enfermos o la gente que padece de fibromialgia la presentan en el mismo grado. No es lo mismo, yo hoy no voy a llegar aquí, le voy a dar una receta, una dieta de lunes, martes y miércoles. Esto es para la fibromialgia y esto lo vamos a atacar con esto. Todas las personas, las personas somos individuales. Aparte, esto hay que atacarlo de una forma muy seria, muy responsable. Cada individuo es un ente separado que luego socializamos, es otra cosa. Y que pertenecemos a un grupo y que hacéis muy bien en pertenecer a un grupo, porque siempre en la unión está la fuerza. Siempre unidos encontraremos más, seremos más visibles y se seguirá luchando. Allí está esa gente, no se puede olvidar. Conseguimos esto, pero hay más que buscar. Esa es la única forma de lograr estas cosas. Dicho esto, cuando una persona tiene todo la frustración de no sentirse comprendida, la frustración de que creen que soy mentiroso, la frustración de que no puedo trabajar, la frustración de que me llaman la atención porque creen que no quiero trabajar, el estrés que eso me ocasiona y encima sufrir la patología, sufrir el dolor, sufrir personas que de verdad yo pienso que cuando esto no estaba reconocido, imagino que con razón conozco casos que han tenido que tener un tratamiento psiquiátrico y no es raro, no me extraña. Entonces, para seguir con el tema y para poder hablar de la alimentación en fibromialgia y cómo la alimentación nos va a ayudar a controlar, que no a curar, la agresividad de los síntomas. Cuando los síntomas están agresivos, eso nos va a ayudar con la alimentación a
Aparte, recuerden que antes les dije que esto debía ser tratado multidisciplinarmente. En mi concepto, a una persona que sufre de fibromialgia debe estar tratada por un reumatólogo, principalmente, neurólogo, porque ya visteis aquí, en la diapositiva segunda que puse, que esto no es un problema solo del hueso y la articulación y el músculo, es un problema del sistema nervioso central, del sistema hormonal y del sistema inmunológico, o sea que estamos allí. ¿Y qué son estos tres puntos? ¿Qué hacen esos sistemas? Conforman el sistema homeostático. ¿Qué es el sistema homeostático? El sistema de mi cuerpo que permite que yo esté estable, regular mi temperatura, regular mi sueño, regular lo que, en otras palabras, las defectas que podamos hacer, el sistema homeostático se encarga de regularlo, equilibrarlo. Nosotros nos pasamos de más en una comida, metemos muchos tóxicos en el cuerpo porque hemos comido cosas que no debemos o hemos tomado cosas en exceso. El sistema inmunológico junto con los otros tres van allí a librarnos de las defectas que hemos hecho. Entonces es muy importante, fijaros bien, ya estamos involucrando al sistema homeostático. Entonces hablamos aquí, y para que sigamos hablando de alimentación y nutrición en este asunto que nos aqueja hoy, voy a explicar primero qué es la alimentación y qué es la nutrición. Son dos cosas íntimamente relacionadas, pero distintas. La alimentación es el proceso mediante el cual yo suministro determinados alimentos, productos a mi cuerpo para satisfacer unas necesidades. El cuerpo me lo exige porque siento hambre. La nutrición es el proceso químico que hace que esos productos, esos alimentos que yo ingerí, que yo introduje en mi cuerpo, se transformen, saca de allí unas sustancias químicas para que el cuerpo funcione correctamente, para que se cumplan las funciones vitales. Ahora remarco, y es determinante mi alimentación en la salud que yo voy a tener. O dicho de otra forma, es determinante para la salud mi alimentación, lo que yo como. Es determinante. Hoy en día no cabe la menor duda. Por ello que nosotros, en el título de la charla, cuando yo puse prevención y complementación, no es prevención de la enfermedad porque lamentablemente a día de hoy la fibromialgia no tiene una cura. Entonces, es una enfermedad crónica que podrá durar, persistir durante 3 meses o más hasta toda la vida. Ese es el límite al día de hoy. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Que nosotros lo podemos controlar la agresividad de esa sintomatología. Como es una enfermedad que posiblemente nos acompañe durante toda esa vida, va a haber momentos en que tengamos brotes agresivos de los síntomas y luego estabilicemos. Entonces no se ha ido, pero estamos en un momento en el que está estabilizado. Entonces tenemos menos síntomas, nos podemos adaptar mejor a ciertas cosas y es allí donde nosotros vamos a tratar de mantenernos en ese lapso de estabilidad y mejoría. ¿De acuerdo? Esto es así. Quien diga lo contrario a día de hoy, nadie piense que con una ramita, con un alimento no contiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Hay una frase que yo amo
me encanta y cada día me convenzo más de que está más vigente, y es: somos lo que comemos. Nunca mejor dicho, somos lo que comemos. Usted se come una manzana, usted se come un plátano, y ese plátano va a pasar a formar parte de su organismo, una partecita va a desecharla, que no necesito, pero los nutrientes. Ahora fíjense, dijimos antes que era alimentación y que era nutrición. Ahora, ¿qué son los nutrientes? Para que me sigan entendiendo aquí, o para que yo me explique. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes son todas esas sustancias que nosotros vamos a sacar de los alimentos, las sustancias que tienen esos alimentos que van a permitir que yo cumpla mis funciones vitales. Eso es la nutrición, eso es un nutriente. Entonces, la frase "somos lo que comemos" está más vigente que nunca, porque depende de esa elección. Dijimos, la alimentación es voluntaria, la nutrición es involuntaria. La alimentación, usted elige, va al supermercado y elige lo que va a poner en el carrito. Usted elige, tú eliges. En la nutrición, una vez que yo ingiero y empiezo aquí a masticar, allí ya empezamos con, si es un carbohidrato, el plátano, ya ahí empieza el proceso de digestión, ya ahí vienen unas enzimas y empiezan a degradar ese alimento hasta que hace lo que tiene que hacer. Porque, ¿qué pasa con esta degradación del alimento? Le extraigo, ahí empieza la sustracción de esos nutrientes, a prepararlo para que en un sitio de mi intestino esos nutrientes pasen al torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a la idea. Somos lo que comemos porque sacamos del alimento, de ese que hemos ingerido, y este va a pasar a formar parte de nuestro cuerpo. Nunca mejor, y de las funciones que vamos a cumplir. Fijaros, aquí tenemos allí tenéis las células. Esos nutrientes que hemos sacado de allí pasan a formar parte de las células. Allí tenemos las células del cerebro, las células del corazón, las células de los músculos, las células de nuestro intestino, y así. Entonces, literalmente, la frase es como dice, y eso que ya la dijeron en 1850, un filósofo y antropólogo llamado Ludwig Feuerbach, y no por las causas que nosotros conocemos. Mucha gente piensa que la dijo Shakespeare, que la dijo Hipócrates. No, la dijo Ludwig Feuerbach en 1850, y ya ha llovido. Y lo mismo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, que lo dijo Hipócrates hace 23 siglos, y tal cual, está más vigente que nunca. Entonces, ya hemos hecho una introducción. ¿Qué son los nutrientes básicos? Los nutrientes están divididos en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los que vosotros habéis escuchado muchas veces: carbohidratos, proteínas, grasas. Esos son los macronutrientes. En los carbohidratos tenemos todo lo que nace de la tierra, eso es un carbohidrato. Hay carbohidratos que son más favorables y hay otros que no. Aquí voy a ir pasando rapidito para luego ir allí, pero quiero que identifiquéis lo que son los nutrientes. Tenemos la proteína, hay proteína animal y proteína vegetal. Luego tenemos las grasas. Ojo, no todas las grasas son malas. Esto lo apuntamos por ahí para desarrollarlo luego. Luego tenemos los micronutrientes. Aparte de los micronutrientes, son las vitaminas y los minerales. Entonces, tenemos que en un plátano, volviendo al ejemplo anterior, tenemos magnesio, tenemos vitamina C, tenemos vitaminas y minerales en ese plátano.
el cual mi organismo va a sacar de allí para que luego mi cuerpo funcione como debe. Tenemos el agua, que es muy, muy importante para que se cumplan los procesos fisiológicos. Somos más de un 75% de agua. Y la fibra, que muchas veces no la meto, pero la fibra es importante. Entonces tenemos que, nosotros tenemos una serie de alimentos recomendados para la fibromialgia. ¿Cuáles eran los problemas con los que nos encontrábamos en los síntomas? Nos encontrábamos con sensación de inflamación, dolor articular, o sea, problemas musculares, limitación articular, sensación de adormecimiento, hormigueo. ¿Qué otra cosa encontrábamos? Encontrábamos depresión. Cuando el cuerpo tiene niveles bajos de algo llamado serotonina, entonces el organismo, la serotonina es un neurotransmisor, es una de las hormonas de las células cerebrales, las neuronas. Está presente en otras partes del cuerpo también. La serotonina se encuentra en el sistema entérico en un 80% también, pero vamos a ir por partes. Cuando yo tengo un nivel bajo de serotonina, entonces ¿qué ocurre? Generalmente los pacientes tienen un bajón en su actividad emocional. ¿Dónde encontramos la serotonina? La serotonina la produce el cuerpo, pero promovida por un nutriente, por una proteína llamada triptófano. El triptófano lo encontramos en las carnes y tal, pero en el plátano. Vuelvo con el plátano. El triptófano se encuentra en una serie de alimentos y es precursor de esa serotonina. Si nosotros estamos en un momento de esto de depresión, nos sentimos deprimidos, nos sentimos con ganas, aplanados emocionalmente, entonces yo tengo que, si yo aumento mi ingesta de productos, de alimentos que tengan triptófano, entonces la producción de triptófano en mi organismo es más complejo que esto, ¿vale? Lo que pasa es que quiero que hablemos en un lenguaje sencillo y breve, para que lo podamos captar. Entonces, tenemos que subir los niveles de ingesta de triptófano y vitamina C, vitamina magnesio, por otras cosas. Cuando tengo problemas, cuando los síntomas me están atacando por la parte muscular, entonces tenemos que hacer una ingesta de magnesio y calcio. El magnesio está asociada con las contracciones musculares. Si yo tengo un déficit de magnesio, entonces voy a tener un problema en mis tejidos musculares. Entonces vamos a favorecer la rigidez muscular que tanto padecen las personas que la sufren de la enfermedad. Entonces, fijaros cómo con la alimentación, que no es la única forma de atacar este problema, repito, esto tiene que ser multidisciplinar, esto debería ser tratado por un reumatólogo, por un neurólogo, por un psicólogo o psiquiatra, por un nutricionista, ojo, por un profesional de la nutrición, que no cualquier dieta de moda, porque es muy peligroso, muy peligroso, ¿de acuerdo? Porque podemos tener unos efectos contraproducentes. Entonces, por un profesional de la nutrición y por un fisioterapeuta, si se quiere, si se requiere. Entonces, fijaros desde cuántos ángulos tenemos que enfocar este problema. Por eso os digo, no os resignéis a un buen diagnóstico, porque partiendo de eso nosotros podemos tener una mejor calidad de vida. La materia prima de todas las células de nuestro cuerpo son los alimentos, como dijimos antes, como dijo Feuerbach. Bueno, él no lo dijo de esa manera, pero nosotros le hemos dado esa interpretación. O sea,
la materia prima para que las células de mi cuerpo funcionen correctamente son los alimentos. Es por ello que aquí nosotros tenemos que tener conciencia de que si queremos tener una buena calidad de vida, debemos hacer una buena elección en lo mismo. Entonces, los alimentos deben ser balanceados, siempre de acuerdo a el problema individual de cada quien, porque a lo mejor en esta sala, de ese 2 a 4% que existe en el mundo, un paciente de fibromialgia frente a otro paciente de fibromialgia no tiene ninguna reacción adversa ante la carne, por ejemplo. En cambio, el paciente 2 tiene todas. En esta parte, aparte de ingerir alimentos que tengan muchos antioxidantes, como aparece aquí, alimentos con vitamina C, la vitamina C va a ayudar a hacer un buen aporte de fitoquímicos, flavonoides, ¿de acuerdo? El magnesio, el calcio es importante, debe ser rica en todos estos minerales y vitaminas, porque recordad que esto va a ser lo que va a esas sustancias químicas que ya dijimos que son nutrientes, son los que van a hacer que usted cumpla sus funciones vitales, que su estómago funcione correctamente, que a usted no se le olviden las cosas, que se hagan las conexiones adecuadas, que cuando el neurotransmisor de serotonina esté comunicándose con la parte del organismo, en esas 3 áreas que dijimos, se esté comunicando, no se inhiba y haga la recepción adecuada del neurotransmisor, porque si no vamos a caer en la depresión, como dijimos antes. Entonces tendremos un problema de depresión. Si nosotros hacemos esto, damos todas las herramientas a nuestro organismo para que tenga cómo defenderse y para cumplir nuestras funciones vitales, para que nuestro corazón funcione como debe ser, el hígado funcione correctamente, podamos desintoxicar el cuerpo. Entonces, nosotros seguramente vamos a oscilar más en el periodo en el que tenemos esa estabilidad y esa mejoría de la sintomatología. Entonces, ya hemos dicho, los ácidos grasos esenciales son muy importantes. El omega 3 es importante para el paciente que sufre de fibromialgia. ¿Por qué? Por las inflamaciones, la sensación de inflamación. Los omega 3 son antiinflamatorios. Son productos antiinflamatorios, así que no tengáis miedo al salmón, al aguacate, al aceite de oliva. Aquí no es una cuestión de calorías. Las calorías las sacamos de otros lados. Esto es algo, los ácidos grasos esenciales van a permitir que las conexiones neuronales se hagan correctamente. Todas las células del cuerpo tienen una doble capa lipídica, o sea, una doble capa de grasa. Si nosotros sacamos toda la grasa buena, voy a hablar en lenguaje coloquial, toda la grasa buena, entiéndase omega 3, el aceite de oliva, el aguacate, el salmón, o sea, pescados azules, las nueces, etc., a menos que se tenga una intolerancia o una alergia alimentaria. Ojo, siempre tenemos que hacer esta salvedad, ¿de acuerdo? Esos ácidos grasos esenciales van a hacer que nuestro cuerpo funcione correctamente. Las personas que sufren de Alzheimer, que también estaban intentando, se está estudiando y meterla dentro de esta sensibilidad central, problemas en este tipo de enfermedades, se han hecho estudios que apuntan a que hay una deficiencia de la conexión neuronal. Por lo tanto, ¿por qué? Porque esa doble capa de grasa es pobre. Entonces, a las personas se le olvidan las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tratar, fijaros
no son palabras huecas. Es determinante para la salud la alimentación. Entonces, estos son los alimentos recomendados, ¿vale? Para ello es bueno, primero que nada, primero que nada hay que hacerlo asesorado con un profesional. Pero si nosotros vamos a adoptar una dieta porque, bueno, me parece que es correcta, porque he leído X, primero hay que asegurarse de que no se tenga, hay que descartar una intolerancia o una alergia alimentaria, que son dos cosas distintas. Es muy importante, pues si no podemos ocasionar un problema mayor. ¿Qué alimentos debemos excluir? Debemos excluir las grasas trans. Esas sí son malas, y el exceso de grasa saturada. Las personas con la enfermedad deben procurar de comer menos carne roja. No porque la carne roja sea mala, sino porque luego el desecho que genera, cuando le sacan los nutrientes que les trae ese alimento, son fantásticos. Es una proteína de alto valor biológico que contribuye con el sistema inmunitario y ayuda a la construcción de mis tejidos y de mis músculos. ¿De acuerdo? Pero, para que nos entendamos, luego que han sacado eso ahí queda un residuo. ¿Sí? Ese residuo se hace tóxico cuando yo como en exceso. No es que no se pueda comer si la persona no tiene problema. Hay personas con fibromialgia que no toleran la carne roja. A lo mejor tienen una intolerancia o una alergia, o simplemente no les gusta. Pero si no tiene problema, ningún tipo de intolerancia, no tiene ningún problema con la carne, no tiene ningún problema con la justicia con esa persona, entonces hay que limitar el consumo. ¿Por qué? Porque la carne animal suele tener grasa saturada, y el exceso de grasa saturada es proinflamatorio, al igual que los aceites de maíz, el aceite, todos los aceites que no sean de oliva virgen extra y otros del estilo. Generalmente, cuando tenemos los brotes, es aconsejable eliminarlos, sacarlos de la dieta por un tiempo. ¿Por qué? Porque este tipo de aceites son proinflamatorios. Nosotros deberíamos tener un balance entre el omega 3 y el omega 6. Voy a pasar por encima de esto porque esto es muy